Buenas noches, este es el proyecto final del LabVIEW en el cual vamos a controlar la temperatura y la humedad. Tenemos un set point de temperatura mínima y máxima. Vamos a trabajar con una temperatura mínima de 25 aproximadamente y una temperatura máxima de 75 aproximadamente. Tenemos el set point también de la humedad. Vamos a trabajar con valores mínimos, en este caso coloquémosle 40 y un máximo de, trabajemos con 80. Estos valores se pueden modificar. Entonces acá tenemos el diagrama de flujo que nos va a explicar cómo va a funcionar. Si la temperatura está baja, me va a encender el bombillo. Si la temperatura está muy alta, me va a encender el ventilador. Si la temperatura es muy baja, la humedad es muy baja, me va a encender el riego. Si la humedad es muy alta, me va a encender el bombillo y el ventilador. Como podemos observar, tenemos unos LEDs que nos indican la temperatura. Tenemos un bombillo, un ventilador y el riego, que son la etapa de salida de este circuito. Podemos variar la temperatura, en este caso la vamos a variar con esa perilla, y la humedad. Vamos a empezar con la temperatura y la humedad baja. Entonces tenemos acá también el diagrama de bloques, en el cual podemos ver la estructura de programación del LabVIEW. Tenemos la salida de esta simulación. La vamos a guardar en un archivo Excel que me va a quedar en esta carpeta llamada Excel. Vamos a borrar estos que estaban antes ahí para que vean que me queda automáticamente estos archivos aquí. Listo, tenemos la carpeta vacía. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos la temperatura que me ingresa, el set point del mínimo del máximo, va a ser la comparación, las dos comparaciones, temperatura alta y temperatura baja. Temperatura alta, enciende el ventilador, temperatura baja, enciende el bombillo. Tenemos un LED que me indica la temperatura normal. Acá también tenemos lo mismo con humedad, la gráfica, pues cuando la temperatura está baja, me va a encender el riego, cuando la temperatura está muy alta, encender el bombillo y el ventilador. Vamos a simular. Aquí tenemos, en este caso tenemos la temperatura y la humedad muy baja. Vemos en el diagrama de flujo, vemos que cuando la humedad está baja me va a encender el bombillo y el ventilador. Si la temperatura está baja también me enciende el bombillo. Entonces tenemos el bombillo y el ventilador encendido. En este caso también tenemos el riego. Disculpen, aquí tenemos la humedad muy alta y la humedad muy baja. Entonces me va a encender el riego. Me enciende el riego y el bombillo. Aquí tenemos encendido el riego y el bombillo. Si la humedad comienza a aumentar por encima del set point que tenemos, que está en 75, automáticamente me apaga el riego. Y si la temperatura aumenta también sobre el set point que tenemos, automáticamente se me apaga el bombillo. Aquí están los valores normales que están entre los máximos y los mínimos de ambos valores, por lo tanto no se me activa ninguno de estos actuadores. Si la temperatura vuelve a bajar, enciendo el bombillo. Si la temperatura aumenta sobre el set point, enciende el ventilador. Si baja de nuevo, enciende el bombillo. Si sube, enciende el ventilador. Y ya saben los valores normales, no me va a encender ninguno de los actuadores. Lo mismo pasa con la humedad. Aquí tenemos una humedad ya muy alta y una humedad
muy baja. Cuando la humedad está muy baja, se activa el riego. Podemos detener la simulación y vamos a buscar los archivos que me van a mostrar estos puntos de estas gráficas con los que actué. Entonces vamos aquí por la carpeta de proyecto, va a mostrar la humedad y la temperatura. Vamos a ver la temperatura primero. En la temperatura, bueno, cuando empezamos el programa estaba en 0 la temperatura. Como podemos observar, aquí en esta gráfica estuvo en 0 durante un tiempo. Y miremos en qué momento se me activa. Por acá ya yo lo puse a muestrear cada segundo según la velocidad que le varía yo con esta perilla de velocidad. Ahí lo puse a cada segundo. Entonces al segundo 39 ya hubo un aumento de temperatura. Aumenté a 25, la bajé a 62, lo estuve variando pues durante ese transcurso de tiempo. Un momento que la subí a 100, que es el máximo que le puse. Y aquí ya la dejé estable. Vamos a ver acá, ahorita abrir la humedad. La humedad también empezó en 0 y también comenzó a aumentar acá en el minuto 30, en el segundo 35, y me muestra todos los datos graficados en esta tabla. Si no quiero que me muestre tanto muestreo, lo que debo hacer con esta perilla, variar la frecuencia de velocidad y me va a muestrear cada vez menos. Bueno, esta fue la simulación del control de temperatura y humedad del invernadero. Muchas gracias.